El gobierno nacional pretende importar 1 millón de casas prefabricadas chinas por el valor de 15.700 millones de pesos. Lo que conocemos hasta ahora son declaraciones del Poder Ejecutivo Nacional en el sentido de importar viviendas prefabricadas chinas por una inversión del orden de 1.000 millones de dólares, lo cual nos llevó a manifestar nuestro desacuerdo, nuestra preocupación al mismo tiempo, por la pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que esto va a implicar. Este plan de vivienda industrializada que pretende traer Macri en realidad son placas cementeras que van a ir encajadas, lo que se construiría con unas cajas de zapatos. Bueno, de fondo tenés el nuevo concepto de roca, el nuevo estilo, que también lo tenemos desde 40 a 180 metros cuadrados. Depende de la necesidad del cliente, ¿no? Esta casa se conoce como prefabricada e industrializada. Depende del concepto que quiera usar, ¿no? ¿Qué costo tiene el metro cuadrado de construido final? Bueno, van desde los 4.500 a los 7.000 pesos de acuerdo al requerimiento del cliente. Tenemos serias dudas al mismo tiempo del cumplimiento de la normativa que rige en nuestra provincia. Me refiero, por ejemplo, a la ley de acondicionamiento térmico que establece los espesores mínimos y la calidad de los materiales que deben componer los muros exteriores de las viviendas. En virtud de lo que estamos viviendo, me parece que estas casas sigue siendo otro negociado más a nivel nacional, el avance sobre los recursos de cada una de las provincias del Fondo Nacional de Vivienda, el mantener el dinero para la campaña. Nos parece una medida desacertada, obviamente que va a contramano del interés nacional por cuanto implica mayor endeudamiento, mayor pérdida de puestos de trabajo con el agravamiento de una situación que ya se está verificando en ese sentido en este momento. 1 millón de viviendas son las que quiere Mauricio Macri comprarle al gobierno chino, habiendo tanta mano de obra en Argentina. ¿Es necesario, Juan? La verdad que genera muchas dudas, muchos cuestionamientos al mismo tiempo y sobre todo la seria sospecha de que estamos ante un verdadero negociado, teniendo en cuenta que el padre del presidente Mauricio Macri es consejero designado por el Partido Comunista Chino en el régimen que gobierna desde hace varias décadas en ese país para hacer negocios entre la Argentina y el gigante asiático. Ahora bien, toda esta situación va a generar un verdadero escándalo en nuestro país porque se da en el medio de una crisis muy profunda que tiene en uno de sus pilares a la industria de la construcción que está en niveles mínimos de funcionamiento. Así es, estamos con Juan Pablo Medina, titular de la UOCRA de la seccional La Plata. ¿Es así? ¿Ha bajado la construcción? Sí, en este momento tenemos una baja alarmante, más acá en la región. Hasta hace poco estuvimos construyendo y lo terminamos de construir, y por ejemplo el puerto de la ciudad de La Plata, que ocupó aproximadamente 2.600 personas de mano de obra, y también se terminó el coque en YPF, donde teníamos un promedio más o menos de unos 3.000 trabajadores. Y con el tema de lo que es la obra hidráulica, lamentablemente las obras hidráulicas estuvieron suspendidas 8 meses. Cuando asumió el nuevo presidente, bueno, paralizaron las obras porque ellos decían que querían investigar, el gobierno quería investigar la corrupción del gobierno anterior. La pesada herencia. Claro, y yo le dije al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que me reuní con él, le dije, bueno, que por favor no paralizaran las obras porque iba a haber un montón de desocupación en la región, que continúen las obras y que la justicia se encargue de investigar si hubo corrupción o no hubo corrupción. Y bueno, igual la pararon. Ahora, en materia de construcción, digo, ¿este es un negocio más de Mauricio Macri? Y esto yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Esto perjudica no solo a los trabajadores constructores, sino a mucha rama laboral, porque no es únicamente los trabajadores constructores que construyen la casa y ahí queda, perjudica a las personas que hacen la instalación de eléctrica, perjudican a las personas que colocan los sanitarios, perjudican a un montón de rama laboral con este sistema. Yo creo que este sistema que quieren implementar
yo creo que tiene que ser repudiado, no solo por los dirigentes gremiales y sindicales, sino tiene que ser repudiado por los diputados, por los senadores de los distintos partidos políticos, porque es la única forma, yo creo, que de frenar este avance que quieren hacer. Históricamente las viviendas en el país siempre se construyeron con ladrillo, como corresponde. ¿Qué va a hacer la UCRA de La Plata si quieren instalar estas viviendas en la región? Y nosotros no vamos a permitir. En primer lugar, vamos a estar en un estado de alerta, un estado de movilización, en defensa de lo que significa lo más fundamental que debe tener un hombre, que es la fuente de trabajo. Escuchábamos y veíamos, ¿no? El jefe de Gabinete de la Nación estuvo en el Congreso en esta semana que pasó y dio algunas explicaciones, sobre todo lo que era el funcionamiento de las casas chinas. Vamos a ver qué es lo que le preguntaban y qué es lo que él respondía. Se habla de la compra de casas prefabricadas chinas, un número importantísimo, no sé, hablan de 1000 casas por un número importante de dinero. Siempre se calcula en la ingeniería que cada casa exige tres personas de mano de obra, de manera que si hablamos de 1000, un millón, me refiero. Perdón, senador Linares, le va quedando poquito ya. Sí, bueno, un millón de casas. Si eso es cierto, si es así, digo, porque esto genera un impacto negativo en el empleo aquí. Primero que es una cifra muy inferior a eso. Si no me equivoco, son 2000 soluciones habitacionales que se enmarcan en un plan de vivienda muy ambicioso y que no afecta en absoluto, por un lado, lo que se hace a nivel nacional, y además mucho de esto se va a hacer en la Argentina. Al igual que estamos logrando otros acuerdos en ese sentido, cada acuerdo que hacemos internacional de este tipo, en particular con China, se pide también la incorporación de lo que es fabricación local y fortalecimiento local. Escuchábamos al jefe de Gabinete de la Nación y la verdad es que generó muchas más dudas que certezas sus declaraciones porque, si estamos hablando de que estas casas prácticamente no insumen mano de obra, por más que digan que se van a contratar obreros locales, lo que va a suceder es que el nivel de contratación va a ser ínfimo. Y tampoco sigue sin aclarar cuál es el rol del padre del presidente Mauricio Macri, que recordemos que es consejero del gobierno chino, designado para hacer negocios entre la Argentina y el gigante asiático. Así es. Pata, ¿qué diferencia había, por ejemplo, cuando estaba el plan Procrear? ¿Había más trabajo en la construcción? ¿Eso los había impulsado? No mucho. Yo creo que para generar fuentes de trabajo que le rinda al trabajador y que le rinda a la sociedad son los planes de vivienda. No lo olvidemos que en la década del 40 no había nada de trabajo acá en el país y el general Perón lanzó 800.000 viviendas reales. Claro. Multiplicarlo por 4 y eso se empezó la rueda a funcionar y andar y bueno, esa es la única forma de generar fuentes de trabajo a través de las viviendas. ¿Usted tiene experiencia con los planes de vivienda? Me acuerdo en la época del gobierno de Néstor Kirchner que habían construido el plan federal que se encuentra en Tolosa, con lo cual están dadas las condiciones como para que esto pueda seguir y no tener que traer soluciones de otro país que nada tiene que ver con nuestra realidad. Claro, no. Hay mano de obra muy importante, no solo en la región, sino en todo el país, que son de trabajadores constructores que sabemos que tienen el arte de construir con sus propias manos. Hoy en La Plata, el metro cuadrado, ¿cuánto está? Y depende. El metro cuadrado de un departamento o de edificio está entre $1.700 y hasta $2.000 puede haber algunos, edificios que estén vendiendo a ese precio. Sabemos nosotros también que en la ciudad de La Plata se construye de mala forma, no con todos los empresarios, pero algunos empresarios que dicen ser empresarios vienen a construir un edificio, hacen todo tipo de evasión de aporte, entonces ese tipo el metro cuadrado lo vende mucho más barato y aquel que aporta todo, la jubilación, obra social, cuota sindical, seguro de vida y toda la cuestión, tiene que vender un poquito más caro el metro cuadrado y tarda en vender los departamentos. Es una práctica desleal totalmente que hay. Pata, para ir concluyendo, quieren al presidente Mauricio Macri denunciarlo por traición a la patria, por esto que está haciendo. ¿Vos crees que es así?
Yo creo que sí, porque en este momento crítico que estamos viviendo es atentar contra el pueblo, atentar contra los más humildes, que no se dan cuenta que hay miles y miles de trabajadores que están sufriendo el desempleo en el país. Y yo te lo puedo asegurar que lo único que quiere la gente es trabajar, pero trabajar dignamente como corresponde. Yo creo que esto es un golpe hacia el movimiento obrero que yo creo que todos los que tenemos que salir a repudiar y cada vez vamos a ser más marginados, ¿no? ¿El movimiento obrero va a estar unido ante esto? ¿Van a tener una respuesta unificada o lo ves difícil todavía este proceso de unificación? Yo creo, siempre pensé que el movimiento obrero, no tengo duda que está unido. Lo que no están unidos son los dirigentes. Por algo tenemos 3, 4 CGT en el país. Bueno, igual vos en La Plata sos un referente, sí, si vos marcás, digo, ¿no? En el año 2006 fui el único en el país que hizo una denuncia judicial y me la tomó Mari Juan, la Justicia Federal, donde pido la liberación del movimiento obrero argentino, donde pido que nosotros como ciudadanos podemos votar en democracia presidente, vicepresidente, senador, diputado, concejal, intendente a través del voto soberano y popular. Y lo mismo pido para la clase trabajadora, que votemos democráticamente a los dirigentes que creamos conveniente, entonces que haya una sola CGT y que esa CGT tiene a defender únicamente los derechos sagrados que tiene que defender, que son los derechos de los trabajadores, y no a los gobiernos de turno o a las grandes multinacionales. Yo estoy cansado de ver a los dirigentes que asumen en la CGT y se ponen bajo la sala de los gobiernos o de las multinacionales. ¿Cómo quiénes? Y acá lo vimos a Moyano. Lo vimos a Moyano. No porque yo tenga diferencia con Moyano, claro que siempre voy a tener ese tipo de diferencia con Moyano, pero yo lo vi a Moyano y unos cuantos más. ¿El triunvirato es trucho, el de la CGT? Y yo creo que sí, es trucho porque no fue elegido democráticamente. En cambio, aquellos que no defienden los derechos de los trabajadores siempre están tildados como traidores del movimiento obrero argentino. Tal vez este tipo de medidas, lamentablemente, que atentan contra los trabajadores en la Argentina, hagan que los movimientos se unifiquen. Muchas gracias, Pata, por haberte venido. Y ya vamos a estar hablando también de lo que es la CGT, el triunvirato y cómo vienen los gremios con este gobierno nacional. ¿Nos vamos, Juan? Sí, nos despedimos hasta una nueva emisión de Especiales Hoy, donde seguiremos contando lo que muchos quieren ocultar.